iniciar. Ahí inicié yo la grabación. Ok. Y entonces, se refiere a Polifemo, anticipa y sigue diciendo, por esto Poseidón, que sacude la tierra, no mata a Odiseo, hace andar errante lejos de su tierra patria. Y entonces los exhorta a ver cómo pueden hacer para volver. Y Atenea dice de enviar a Hermes, a la ninfa Calipso, y que ella, la misma Atenea, se va a presentar en Ítaca para que convoque a la asamblea de los aqueos, cosa que va a ocurrir en el canto 2, y para mandarlo a Esparta y a Pilos a preguntar noticias de su padre. Ahí termina la asamblea y fíjense que la asamblea se cierra con una doble acción: mandar a Hermes a Calipso y ella que se va a dirigir a Ítaca. Y acá podríamos decir que se da la primera bifurcación del poema y que se da desde el Olimpo. Porque fíjense que lo de enviar a Hermes lo vamos a tener al comienzo del canto quinto, cuando se gemina, se duplica la asamblea de los dioses. Y parecen dos asambleas, una que da comienzo al canto primero y otra que da comienzo al canto quinto. Son los dos hilos narrativos, el hilo de Telema con el canto, el hilo de Odiseo en el canto quinto. En realidad es una misma asamblea que aparece geminada por, digamos, el hábito de la oralidad, del recitado oral, del canto oral. De alguna manera, antes, es decir, cuando pasa en el canto quinto a focalizarse sobre Odiseo, la forma de hacerlo es geminar, replicar la asamblea para dar lugar a la narración que va a tener por eje central a Odiseo. Los dos ejes narrativos se reúnen recién en el canto 16, cuando convergen las dos figuras de Odiseo y Telémaco en la tienda de el porquerizo Eumeo.
Y esto es bien importante de tenerlo en cuenta porque algunos sostienen que los hilos narrativos se juntan en el canto 13, cuando los feacios dejan a Odiseo en Ítaca. Pero ahí no se juntan para nada los hilos narrativos, porque Telémaco todavía está en Esparta. Telémaco inicia su regreso desde Esparta en el canto 15, en el 16 llega a Ítaca y se va derecho a la tienda de Eumeo, donde se encuentra con su padre. Y ahí es la escena de la convergencia de los hilos narrativos, lo que le podemos llamar la unidad del poema, y se va a dar un tema central, que es el tema de la anagnórisis, el tema del reconocimiento. Ya vamos a llegar a eso. Es un tema muy recurrente en todo el poema porque como Odiseo está de incógnito, la forma en que los distintos personajes se van dando cuenta y lo van reconociendo es un punto clave. Y a ver, hago una pregunta, a ver si hay lectura atenta del poema. ¿Quién es el primero que reconoce a Odiseo en el poema cuando llega a Ítaca? El perro. Su perro, profe. El perro, correcto, muy bien. Bien. Eso es maravilloso porque el perro lo reconoce, mueve la cola y se muere. Entonces ahí el reconocimiento coincide con el destino. El perro muere consciente. El perro ha visto a su amo y de alegría y de vejez muere. Entonces es, por supuesto, la anagnórisis más linda del poema. Hay otras también muy ricas, pero vayan pensando en la de Penélope. ¿Cómo se va dando la anagnórisis de Penélope? Si se da en el canto 23, como sostiene la mayoría de la crítica, desde un comentador bizantino, Eustacio de Tesalónica, que dice que se da en el canto 23, y yo para mí tengo que se da bastante antes. Pero bueno, vayan viendo qué marcas, qué claves encuentran ustedes. Bueno, entonces ahora lo que vamos a tener es, sigo con el canto primero, pero voy a ir cerrando y voy a cerrar, sí, dejando un poquito abierto para mañana, pero quiero cerrar la parte de la telemaquia. Pero bueno, Atenea se dirige a Ítaca, toma la figura de Mentes. Y esto es un punto importante en general, pero no siempre, pero en general los dioses asumen una figura humana conocida
por el interlocutor, porque está la idea de que los dioses no se presentan directamente. Eso es bastante falso, porque hay varios pasajes donde los dioses sí se manifiestan abiertamente. Para un como Atenea, acá en el canto 13, cuando Odiseo llega ahí a ver una manifestación directa de Atenea. Bueno, y por supuesto lo interesante es el juego que va haciendo el poeta, porque nos habla de Atenea y de Mentes alternadamente. Nos dice que Telémaco vio a Atenea, pero en realidad está viendo a Mentes, pero el lector o el oyente sabe que es Atenea. Y bueno, lo que vamos a tener es cuál es la situación en Ítaca, ¿no? Con todos los pretendientes asolando en el palacio y comiéndose la hacienda de Odiseo. En los versos 200 en adelante, Atenea le da el presagio de que ya no estará Odiseo mucho tiempo lejos, que va a llegar. Mm, Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bueno, salto un poco al verso 283. Allí Atenea Mentes le dice a Telémaco que vaya primero a Pilos a verlo a Néstor y desde allí a Esparta a lo de Menelao, que es el último de los aqueos que llegó a su casa por si oye algo de alguna noticia de su padre. Y que si se entera que ya no vive, que levante una tumba y que case a su madre con alguno de los pretendientes. Algo que no va a pasar. A ver, paro un cachito que tengo una pregunta. A ver, aquí me preguntan, Lucy Aquino. Sí, ¿por qué cuando Odiseo llega a Ítaca, Atenea se le presenta como un joven pastor? ¿Cuál sería la diferencia con la presentación como Mentes? Porque Atenea sí, efectivamente, al principio se presenta como un joven pastor,
Pero después, en la mitad de los discursos de la conversación, se presenta como Atenea. Ahí está la diferencia. Algo similar ocurre con, digamos, los dioses suelen presentarse como figura de joven pastor. Lo mismo suele hacer Hermes, por ejemplo. Pero en el canto 24 de la Ilíada, Hermes se aparece como un joven pastor, lo acompaña al anciano rey Príamo a recuperar el cadáver de su hijo a la tienda de Aquiles y hablan, tienen un largo diálogo mientras van marchando desde Troya hasta el campamento aqueo, y cuando llegan al campamento aqueo, ahí Hermes se muestra tal cual es. La idea es que la presencia de los dioses perturba al ser humano. Entonces, el asumir una forma, la figura de otro ser humano es una forma de evitar justamente esa perturbación. Bien, sigo entonces. Bueno, deja entonces Atenea le da esas indicaciones. Y fíjense lo que le dice en los versos 296, más o menos, en Adele. Y es preciso que no juegues a cosas de niños, pues no eres de edad para hacerlo. Es decir, aquí Telémaco ha llegado a lo que nosotros diríamos la mayoría de edad. ¿No has oído qué fama ha cobrado el divino Orestes entre todos los hombres por haber matado al asesino de su padre, a Egisto fecundo en Ardides, porque había quitado la vida a su ilustre padre? También tú, amigo, pues te veo vigoroso y bello, sé valiente para que alguno de tus descendientes hable bien de ti. Yo me voy a la nave junto con mis compañeros y tú ocúpate de esto. Es decir, Atenea misma le pone a Telémaco el paradigma de Orestes. Telémaco tiene que investigar el destino de su padre, así como Orestes cumplió la venganza sobre el asesino de Egisto. Bueno, se separan y se va Telémaco junto a los pretendientes. Y acá vamos a tener un breve episodio que es muy importante en cuenta, y ya con esto voy cerrando por hoy. Cuando llega, está cantando el Aedo en el palacio, Femio. Femio es el cantor del palacio, y como el palacio está ocupado por los pretendientes, Femio tiene que cantar para los pretendientes. ¿Y qué cantaba? Verso 328.
Cantaba el Nostos Ajaión, el regreso de los aqueos. Exactamente verso 3:26. Cantaba el día funesto que Palas Atenea les había deparado. Y en ese momento, fíjense, escucha a Penélope desde sus habitaciones. La hija de Icario, la prudente Penélope, acogió en su pecho el inspirado canto desde el piso de arriba y descendió por la elevada escalera de su palacio, mas no sola, que la acompañaban dos siervas, dos compañeras. Bueno, cuando hubo llegado a los pretendientes, la divina entre las mujeres se detuvo junto al pilar central del techo labrado, llevando su grueso velo, y a cada lado se puso una fiel sirvienta, y luego habló llorando al divino Aedo. Quiero que ubiquen la escena. Penélope está en el piso superior, escucha cantar al Aedo y baja. Y fíjense la descripción, la morada, una larga escalera. Y hay un poste que, digamos, sostiene el techo, un poste central. Sobre ese poste se planta Penélope con una compañera a cada lado. Y dice: Femio, sabes muchos otros cantos, hechizos de los mortales, hazañas de hombres y dioses que los aedos hacen famosas. Cántales uno de estos sentado a su lado y que ellos beban su vino en silencio. Mas deja ya ese canto triste que me está dañando el corazón dentro del pecho, puesto que a mí sobre todos me ha alcanzado un olvidable, pues añoro, acordándome continuamente, la cabeza de un hombre cuyo renombre es amplio en la Hélade y hasta el centro de Argos. Bueno. Eh, Fíjense lo que les decía en algún momento, en el 334 se presenta con un velo denso. Fíjense el poder hechizador del canto poético, que está marcado en el verso 337. Son los cantos de los aedos, pero le pide que cante otra cosa. ¿Por qué? Porque está cantando el Nostos, el regreso de los aqueos, y su propio marido aún no ha regresado. Entonces, Penélope le pide que cante cosas más antiguas. Había toda una tradición poética detrás, distintas sagas poéticas, que son las que están de algún modo reflejadas en el ciclo épico, pero también en poemas que no son propiamente del ciclo épico troyano, sino del ciclo épico tebano, el ciclo épico de los argonautas. Es decir, hay un acervo de canciones al que Femio podría apelar.
Y eso es lo que Penélope le pide. Y vamos a ver la intervención de Telémaco. Madre mía, ¿por qué reprochas al amable Aedo que nos deleite como le impulse su voluntad? No son los Aedos culpables, sino en cierto sentido Zeus, el que dota a los hombres que comen grano como quiere a cada uno. Para éste no habrá castigo porque cante el destino aciago de los dánaos, pues este es el canto que más celebran los hombres, el que llega más reciente a los oyentes. Y inmediatamente dice, que tu corazón y tu espíritu soporten escucharlo, pues no solo Odiseo perdió en Troya el día de su regreso, que también perecieron otros muchos hombres. Con que marcha a tu habitación y cuídate de tu trabajo, el telar y la rueca, y ordena a las esclavas que se ocupen del suyo. La palabra debe ser cosa de hombres, de todos, y sobre todo de mí, de quien es el poder en este palacio. Fíjense lo que le dice, o sea, estamos en una situación de fiesta, o sea, los pretendientes ahí están siempre de fiesta, de banquete. Odiseo, Telémaco llega a ellos después de hablar con Mentes, está cantando el Aedo, está cantando un tema de actualidad para ese momento, el Nostos de los aqueos. Los otros cantos son cantos más antiguos. Y acá Telémaco le dice que a los oyentes le gusta escuchar siempre lo más nuevo. Eso es algo que tiene que ver con esa percepción más inmediata que se tiene de lo más reciente y de lo que más impacta. Entonces, fíjense, Telémaco está, digamos, de alguna manera defendiendo la novedad del canto de Femio. Y los pretendientes lo están disfrutando. Y lo que hace es mandarla a Penélope, a su madre, a ocuparse del telar y la rueca y ordenar a las esclavas que hagan su trabajo y que del palacio se va a ocupar él. Fíjense, esto es un punto muy importante porque nos muestra que Telémaco ha asumido la responsabilidad que le ha dejado Atenea Mentes. Y el efecto, prácticamente en el efecto que tiene cada discurso. En el verso 367, admiróse ella, quedó pasmada literalmente, y se encaminó de nuevo a su habitación, puso en su interior la discreta de su hijo.
sube al piso de arriba, se tira a llorar hasta que Atenea la adormece. Y también Telémaco, así como acaba de asumir la mayoría de edad que habíamos señalado, indicada por Atenea, así como lo primero que hace es decirle a su mamá, mamá, anda a tu habitación y acá no jodas en la fiesta, también a los pretendientes les pone un punto. Fíjense en el verso 368. Pretendientes de mi madre, que tenéis excesiva insolencia. Acá esta va a ser otra palabrita clave que va hybris. La insolencia, o más bien la extralimitación. Pero bueno, son dos sentido muy similar. Gocemos ahora con el banquete y que no haya gritería, puesto que lo mejor es escuchar a un Aedo como este, semejante en su voz a los dioses. Al amanecer marchemos a la plaza y sentémonos todos para que os diga sin empacho que salgáis de mi palacio, os preparéis otros banquetes y comáis vuestros propios bienes. Y los amenaza, pero si les y comed vuestros propios bienes, pero si queréis comer la hacienda de un solo hombre, consumidla. Yo clamaré a los dioses que viven siempre, por si Zeus de algún modo me concede que vuestras obras sean castigadas. Pereceréis al punto sin que nadie os vengue dentro de este palacio. Verso 380. Es lo que se va a cumplir en el canto 22. O sea que fíjense que Telémaco asume la mayoría de edad con respecto a su madre y con respecto a los pretendientes, tomando distancia de ambos y queriendo poner un límite a ambos. De hecho, lo primero que va a hacer en el canto siguiente, bueno, es convocar al ágora. A ver, verso... Sí, en el 372 dice que va a convocar al ágora para el día siguiente, eso se da en el canto 2, y ahí va a continuar con esta asunción de su mayoría de edad. En el ágora, que no funcionaba desde hacía mucho tiempo, en el ágora anuncia que va a hacer el viaje a Pilos y a Esparta, que va a ir en busca de noticias de su padre, y con eso se distancia de los pretendientes, y a su vez después lo va a cumplir a escondidas de Penélope. No le va a avisar que se va de viaje.
Bueno, otro punto, ya señalo al final, otro punto para ver la cuestión de la anagnórisis es ver cuándo los personajes se dan cuenta, por ejemplo, de que han estado en contacto con un dios. Por ejemplo, en el verso 419, verso 420, se da un intercambio de palabras con Eurímaco, uno de los pretendientes, y Telémaco. Telémaco le dice que ha estado con Mentes, y en el 420 el poeta nos dice: así dijo Telémaco, explicándole quién era Mentes, pero en su pensamiento reconoció a la diosa inmortal. O sea que ahí hay una anagnórisis de Telémaco, que es una anagnórisis que normalmente se da un poquito a posteriori. Bueno, y ahí, acá en la Odisea tenemos en este cierre una referencia, a ver, leo un poquito. Se la menciona en el 430 a Euriclea, una de las siervas de Penélope, pero que fue la nodriza de Telémaco. Y más aún, Euriclea es clave en el canto 19, porque ahí hace un reconocimiento del mendigo cuando le dan la orden de bañarlo. Euriclea lo baña y al bañarlo ve la cicatriz que tiene en el tobillo. Y entonces ahí reconoce que es su amo Odiseo, porque ella también fue la nodriza de Odiseo. Y fíjense lo que nos dice: junto a él llevaba teas ardientes la fiel Euriclea, hija de Ope Pisenórida, a la que había comprado en otro tiempo Laertes, el padre de Odiseo, cuando todavía era adolescente, por el valor de 20 bueyes. Fíjense, 20 bueyes, una esclava. La honraba en el palacio igual que a su casta esposa, pero nunca se unió con ella en la cama para evitar la cólera de su mujer. O sea que fíjense que pese a que había sido comprada, era sumamente respetada por su dueño. Esta era quien llevaba a su lado las ardientes antorchas y lo amaba más que ninguna esclava, pues lo había criado cuando era pequeño. ¿Mm? Esta es Euriclea, que insisto, es clave en el canto 19 y también es clave en el canto 22, porque Euriclea es la que dice cuáles eran las esclavas del palacio que estaban todo el tiempo acostándose con los pretendientes.
Y Odiseo va a matar a los 100 y pico, 114, creo que son pretendientes, y también va a matar a todas las mujeres que se acostaban con ellos. O sea que piensen que en el poema la situación de Ítaca es sumamente compleja. Sumamente compleja desde el comienzo, porque el palacio del Basileus, del rey, está ocupado por estos pretendientes. La reina que no tranza en casarse con ninguno, porque lo sigue esperando a su marido. Nadie ha dicho que Odiseo ha muerto, solo acá en Ítaca se supone eso, pero no hay ninguna noticia certera de que Odiseo haya muerto. Y entonces Penélope difiere la boda. Pero cuando se cumpla al final el retorno pleno de Odiseo, la matanza de los pretendientes, de las esclavas infieles, imagínense que en Ítaca eso también representa un fuerte sacudón para las familias de los pretendientes. Y entonces el canto 1 se cierra con que llega, se tira en la cama y se queda solo planeando el camino que le había indicado Atenea. Bueno, estamos en las 20:30. ¿Alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, piensen alguna para mañana, y mañana, en todo caso, al comienzo de la clase me la formulan. Bueno, los despido hasta mañana a las 19:00.